Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarid. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Por más magnífico que fuera el pesado escritorio de madera oscura, solo podía mantener la atención de Akishi durante un tiempo. No la enviaron aquí para admirar muebles, tenía un trabajo que hacer y por el padre ella lo vería hecho. Preferiblemente en poco tiempo. Trató de no insistir demasiado en el hecho de que sí, cuando lograba que los hijos de O volvieran a agradar al sumo sacerdote, ella terminaría siendo su convocatoria personal. La idea por sí sola la molestaba incluso si sabía que a Asun solo lo habían llamado unas pocas veces en total. Ella era una de los 7 mayores, nunca debería tener que preocuparse por ser arrastrada repentinamente al plano mortal para ayudar al sumo sacerdote. Por más prestigioso que fuera el puesto, el tipo de trabajo que él tendría para ella, basado en las tareas que le había asignado a Asun, eran cosas que debían atender las crías, no un anciano. No es que ella tuviera exactamente voz y voto en el asunto. No había hablado, así sería. Alejándose del escritorio, e ignorando la sensación de la fría madera contra sus nuevas manos, miró alrededor del resto de la oficina. Era sencillo, casi estéril, incluso, y su sospecha inicial de que se había despertado dentro de la oficina personal del sumo sacerdote se vio temporalmente sacudida. Esperaría más de alguien de tanta importancia. Más de lo que ella no pudo decir, solo más. Podía respetar que alguien fuera simple y se apegara a sus necesidades, pero la posición de sumo sacerdote de O infierno, cualquier posición bajo O, no era de sencillez y humildad. La lujosa extravagancia no era menos de lo que se esperaba de ellos y ciertamente no era menos de lo que O merecía. Lo que sintieran al final no importaba en absoluto, aunque la mayoría de los humanos tendían a estar más que felices de aceptar las cargas de la opulencia, porque se trataba de honrar a O, no de su propia comodidad. Aquel que representaba al padre necesitaba estar rodeado de ofrendas dignas de la atención de su padre, era así de simple. Esta oficina, sin embargo, no se parecía en nada a eso. Dominado por el gran escritorio, tenía algunos armarios y 2 sillas adicionales esperando a los visitantes. No había arte en las paredes, ni recuerdos colocados alrededor, todo lo que pudo encontrar fue un solo jarrón, y ni siquiera una sola flor dentro, sentado en una pequeña mesa en el centro exacto de la ventana. Tiene la sensación de que solo estaba allí porque el sumo sacerdote no se había molestado en moverlo, nada en él parecía poseer algún tipo de personalidad. El único toque real de color brillante provino de las cortinas rojas que enmarcaban la ventana por las cuales la luz de O se filtraba suavemente, pero ni siquiera ellas tocarían el aburrido jarrón. A pesar de su sencillez, sin embargo, había una autoridad en el aire, una que le recordó a Akis y la presencia de su padre como un débil eco. Por extraño que le pareciera, algo en la decoración gritaba que esta era, efectivamente, la oficina del sumo sacerdote. Ese sentimiento, sin embargo, bien pudo haber sido causado por el amuleto de su padre que podía sentir susurrándole desde algún lugar de la habitación. No fue un susurro audible, más bien un tirón del alma y Akishi finalmente pudo encontrar la fuente en el cajón superior abierto del escritorio del sumo sacerdote. Aquel parecía un lugar totalmente inapropiado para guardar una reliquia de tan inestimable valor, y mucho menos el símbolo del padre. Al quitarlo con cuidado, recordó su estado actual cuando unas pocas motas de sangre seca se descamaron en sus manos escamadas. Parecería que la mayor parte había desaparecido, suponiendo que toda la sangre que el sumo sacerdote había dejado sin usar en su brillante superficie hubiera permanecido en ella el tiempo suficiente para secarse, sin duda quemada para cumplir el contrato de invocación. Puede que hayan pasado semanas tarde y sin el deseo del sumo sacerdote, pero al final recibió un hijo de O a cambio de su sangre. Con suerte, él también lo vería de esa manera, pero tenía la sensación de que el hombre captaría el interés de su padre, ya que su representación mortal probablemente no era tan optimista. Se preguntó, solo brevemente, si la sangre del sumo sacerdote tenía mayor importancia que la de cualquier otro ser humano, pero rápidamente descartó toda la pregunta como ridícula. Por supuesto, la sangre del sumo sacerdote de O era sagrada. Fue el medio a través del cual evocó parte de su contrato con el dios serpiente lo que la hizo tan importante como cualquier otra reliquia sagrada, excluyendo, por supuesto, el propio amuleto. Los sumos sacerdotes fueron elegidos y perdidos a lo largo de los siglos, solo hubo, y solo existirá, ese único amuleto.
Así como había uno y un sol, también podía haber una sola marca de su elegido. Akisi ni siquiera fingiría entender por qué más allá de ese simple simbolismo. Estaba segura de que tenía que tener más razones que solo eso, pero no era su lugar cuestionarlo. Tal vez si él estuviera de buen humor, y probablemente también varios años después, ella le preguntaría al sumo sacerdote en persona. Preguntarle era mucho menos probable que la hiciera parecer como si estuviera cuestionando a hoy sus costumbres cuando preguntaba. Pasosu estaba bastante segura de que ese dedo se llamaba pulgar, sobre las espirales doradas del amuleto para desalojar cualquier resto leve de sangre seca. Lo lavaría, y probablemente lo puliría, por si acaso, más tarde. Todavía no sabía dónde conseguir lo que necesitaba y encontrar al sumo sacerdote era realmente su primera prioridad. Sería bueno poder presentarle el amuleto recién limpio y pulido al conocerlo por primera vez, pero dudaba que tuviera la oportunidad y que él lo aceptara de inmediato. Lo más probable era que, después de conocerlo, ella tuviera mucho tiempo para cuidar el amuleto antes de que él estuviera dispuesto a colgarlo alrededor de su cuello, donde nunca debería haberlo dejado. Estuvo tentada de colgarlo en su propio cuello por el momento. Sería interesante probarlo considerando que ahora tenía hombros para evitar que se deslizara hacia abajo hasta que golpeara el suelo o se quedara atascado en una parte más amplia de su cuerpo. Y pensó que probablemente esa era una buena manera de garantizar su seguridad. Los humanos usaban bolsas o cestas para transportar cosas, ¿no? Necesitaría obtener uno para guardar cualquier cosa que pudiera necesitar durante su estancia aquí, pero como no era el sumo sacerdote, tenía la fuerte sensación de que intentar usar el amuleto de O a sabiendas podría tener consecuencias que no estaba dispuesta a afrontar. Sabía muy bien que solo el sumo sacerdote podía usarlo, colocarlo sobre su cabeza de todos modos. Sería como declararse sumo sacerdote y ese tipo de sacrilegio no pasaría desapercibido para el padre. Demonios, nada de lo que ella haría pasaría desapercibido para él. Incluso ignorando el hecho de que él sabía todo lo que sucedía bajo su dominio, estaría observando activamente cada movimiento de ella hasta que ella lograra convencer a este Naruto de asumir formalmente la posición a la que debería haberle concedido todos los beneficios y responsabilidades de hace meses. Si bien ella no planeaba hacer nada que pudiera ir en su contra, ese tipo de escrutinio era suficiente para poner nerviosos incluso a los más devotos. Realmente esperaba no decepcionar al padre ni deshonrarse a sí misma mientras intentaba resolver este lío. Con suerte, será un poco más indulgente considerando el hecho de que ella estuvo aquí específicamente para intentar arreglar esto y no fue ella, específicamente, de todos modos, quien lo causó. Haber permitido que sucediera fue la razón por la que ella estaba aquí en primer lugar, por lo que si esa parte pudiera dejarse fuera de la consideración por completo al determinar la indulgencia, sería genial. Por ahora dejó el amuleto sobre el escritorio donde la suave luz de O aún podía tocarlo levemente. Ella juró que tembló levemente mientras lo hacía y hubo un breve sentimiento de aprobación que surgió a través de su pecho. Era una buena señal que sus acciones ya estaban complaciendo a O, ahora solo tenía que seguir así. Acercándose a la ventana, movió las cortinas lo más hacia los lados posible y levantó las persianas para permitir que entrara aún más luz en la habitación. Esta era la oficina del sumo sacerdote, lo correcto era que estuviera inundada con la luz de O, y con suerte le permitiría brindar más ayuda si fuera necesario. Sabía que él podía hacerlo, era O por el bien de O, pero por alguna razón él no interferiría. Esa sería otra cosa sobre la que preguntarle al sumo sacerdote. Si alguien supiera por qué O no influiría directamente en el mundo, sería el hombre elegido para hacerlo en su nombre. Ella lo asumiría de todos modos. El ligero crujido de las bisagras llamó su atención desde la ventana hacia la puerta, donde un joven había dado un paso hacia la habitación y se detuvo, mirándola fijamente. La piel pálida parecía correcta pero no podía recordar de qué color se suponía que debía ser su cabello. El negro cuervo simplemente no le sonaba bien a Akisi. Ella tampoco sentía suficiente conexión con él como para haber sido tocado por la luz de O y haber interactuado con sus hijos. Hubo una débil conexión, un mero eco, pero la sensación de serpientes que recibió de él carecía de la divinidad de O. Si tuviera que adivinar, él estaba de alguna manera involucrado con los nietos de O, el engendro de Akian-ji. Intentó recordar quién estaba atado a ellos, pero se le escapaba constantemente. Oro, algo, estaba segura. O tal vez ese fue el último. Ella pensó que había escuchado algo, y ahora que lo pensaba ni siquiera estaba segura de cómo esa información había terminado llegando a Aogoku en primer lugar, hace unos 40 años, por lo que era completamente posible que al menos otro sabio serpiente había ido y venido en ese tiempo.
Demonios, por lo que ella sabía, podrían haber tenido uno nuevo cada 4 años. Sin embargo, este le pareció un poco joven para ser un sabio serpiente. ¿Un aprendiz, tal vez? Todo lo que realmente sabía era quién no era esta persona, así que hizo uso de eso. ¿Dónde está el sumo sacerdote, mortal? Continuaron mirándola fijamente durante unos segundos más, pero antes de que pudiera volver a exigir, hablaron. Supongo que te refieres a Naruto-kun. Sus ojos recorrieron de arriba abajo al anciano transformado. Sí, creo que esto sería algo en lo que solo él podría participar. Sí, Aki sí esperó que su voz sonara tan exasperada como ella quería. Sumo sacerdote Naruto. ¿Dónde está? Está ocupado en este momento. Orochimaru entró más en la habitación para colocar una pila de papeles cuidadosamente sobre el escritorio de Naruto, notando pero ignorando el amuleto que estaba abiertamente sobre la madera oscura. Pero le haré saber que tiene una visita. Al final estará aquí, estoy seguro. Nunca pudo ignorar el trabajo que había que hacer. Sin embargo, sabiendo lo que le espera, bueno, creo que podría estar aquí bastante antes. Orochimaru nunca antes había oído hablar de una criatura así, lo cual era sorprendente debido a la obvia relación que debía tener con las serpientes. Seguramente las Snake Summons habrían mencionado esto en algún momento, incluso si fuera solo algún tipo de leyenda. Cosas como esta no aparecieron por casualidad. Bueno, en realidad, supuso que la última afirmación era incorrecta. De hecho, este acababa de aparecer en la oficina de Naruto, hasta donde él podía ver. Era posible que hubieran entrado por la ventana o algo así, pero esa era una de las áreas más fuertemente vigiladas de todo el complejo y Orochimaru pensó que era poco probable que ella, y definitivamente era ella, se hubiera colado por la ventana cuando incluso ahora Orochimaru podía ver las espaldas de 2 lobos al otro lado. Quizás su hábito aprendido de nunca mirar por la ventana de la oficina de Naruto, al igual que su dormitorio, había sido perjudicial en este caso, considerando que un desconocido estaba allí, en una de las 2 habitaciones en las que su señor debería haber estado más seguro. Si se dieran la vuelta en este mismo segundo, probablemente habrían caído muertos solo de vergüenza. Llévame con él, debo hablar con el sumo sacerdote inmediatamente. Orochimaru levantó una de las cejas de Sasuke. No. Sacudió levemente la cabeza. No, no creo que lo haga. Él decide a qué invitado se entretiene con su tiempo limitado y cuándo. No voy a aceptar que lo molestes cuando hayas aparecido sin avisar. La voluntad de O no será dejada de lado, debo hablar con el sumo sacerdote Naruto. Oh. La ceja caída reanudó su ascenso por la frente de Sasuke para descansar mucho más arriba que antes. O lo quiere, ¿verdad? Aki sí asintió con confianza, complácida de que el joven que tenía delante estuviera empezando a comprender la gravedad de la situación. Entonces él mismo puede bajar y solicitar una audiencia, Naruto-kun está ocupado. Me llevó varios segundos comprender las palabras que se habían pronunciado y luego varios más aceptar la pura audacia de alguien al pronunciarlas con una confianza tan inquebrantable. En su cuerpo anterior, su retroceso habría sido bastante literal ya que retrocedió con la mayor parte de su cuerpo. Tal como estaba ahora, solo podía echar un poco el torso hacia atrás para distanciarse de tan flagrante falta de respeto hacia el padre. ¿Te atreves? Salió a medias como un silbido, pero ella sabía que su punto se había entendido con bastante facilidad. El joven no parecía alterado en lo más mínimo. No puede ser el dios de las serpientes, pero no es mi dios. Felizmente entregaré mi título de serpiente sabio en apoyo de mi ahijado. Eso fue, un poco contradictorio, si Aki sí estaba siendo honesto. La falta de respeto mostrada hacia O debería haber sido imperdonable, pero al mismo tiempo él estaba mostrando esa falta de respeto en apoyo a su ahijado, quien Aki sí estaba suponiendo, basado en lo que el joven había dicho, aunque ella no sabía cómo funcionaba eso con su aparente siglos, era el propio sumo sacerdote Naruto. Faltarle el respeto a O para apoyar a Naruto, cuyo papel honró y promovió la voluntad de O. ¿Cómo se suponía que reaccionaría ante algo así? Al final ella decidió no hacerlo. Ella no estaba aquí para defender el honor de O, estaba aquí para hacer cumplir su voluntad. Tanto el padre como su sumo sacerdote podrían abordar esta cuestión. Probablemente el sumo sacerdote, considerando lo mucho que el joven, que decía ser el sabio serpiente parecía ponerlo por encima de todo lo demás. Ya había dejado muy claro cuánto respeto tenía por la serpiente dorada, que el padre le hablara de su insolencia probablemente no haría una diferencia a menos que el padre simplemente se lo comiera. Supuso que esa era una forma de resolver el problema. Me ocuparía de usted si no hubiera un asunto que requiera urgentemente la atención del sumo sacerdote.
Urgente lo determinará Naruto-kun cuando le diga que estás aquí. ¿Para qué necesitabas su atención? Eso es entre el Gran No y el sumo sacerdote. Orochimaru se encogió de hombros en respuesta. Muy bien, en ese caso puedes esperar. No estoy molestando a Naruto por alguna urgencia desconocida. Como dije antes, él estará aquí en su oficina en algún momento. Ponte cómodo. ¿O no? Podría, no me importa. Con un gesto ausente hacia las sillas, salió de la habitación. Una parte de él se preguntó si era una buena idea dejar al mensajero mitad serpiente de O en la oficina de Naruto. Había algunas cosas importantes allí, especialmente después de insultar descaradamente al propio dios de las serpientes, pero a la otra parte no le importaba. Se lo haría saber a Naruto y luego, si quería lidiar con eso de inmediato, lo haría. Personalmente, Orochimaru preferiría hacer esperar a la serpiente durante al menos un par de horas, y definitivamente estaría expresando esa opinión cuando le dijera esto a Naruto. Por otra parte, tal vez eso sería una mala idea si condujera a la serpiente. Le preguntaría a Naruto cuál era su nombre real después de que el príncipe carmesí tuviera la oportunidad de hablar con la cosa, moviéndose por el apartamento en la suya para intentar encontrar al daimyo de Nami no Kuni. Bah, los lobos lo habían visto más raro probablemente. Las cosas fueron mejor esta vez, posiblemente porque fueron los mismos dos guardias en la puerta quienes la recordaron la última vez, y posiblemente solo porque había tenido suerte. De cualquier manera, estaba feliz de atravesar rápidamente las puertas de Konohagakure para cumplir la misión de su Mizukage. Sin embargo, no tenía muchas ganas de darle la misma noticia a Naruto. Si tenía mucha suerte, entonces los Uzumaki ya lo sabían y sus noticias no serían, bueno, nada nuevo. Seguramente tuvo más suerte que su padre, pero ni mucho menos. Colocando su pequeña mochila de viaje en su espalda, se dirigió hacia la Torre Hokage. Una parte de ella quería hablar con Naruto inmediatamente sobre esto, tanto para que todo terminara como porque realmente no se sentía bien informar a alguien más primero, pero estaba muy consciente de que su misión aquí no tenía nada que ver con ver a Naruto. Y que se esperaba que ella se dirigiera inmediatamente al Hokage como Kunoichi en misión diplomática. Tampoco sabía cuánto tiempo tomarían las cosas con Naruto, así que era mejor terminar primero con el Hokage. Naruto-kun. Orochimaru llamó suavemente a la puerta abierta de las habitaciones personales del joven daimyo, odiando interrumpir casi tanto como estaba celoso de no ser parte de ello. Hay un visitante bastante interesante esperándote en tu oficina. Los dejaría esperar, pero pensé que te gustaría tomar esa decisión tú mismo. Naruto lo miró con los ojos entreabiertos desde su lugar en medio de la cama. A su alrededor, los lobos fuera de servicio que se habían unido a él para tomar una siesta levantaron la vista para mirar al sabio serpiente por interrumpir su tiempo con el padre, interrumpir su descanso y tratar de arrastrarlo de regreso a su trabajo. Habían trabajado duro para que descansara, maldita sea, ahora iban a tener que hacerlo todo de nuevo. ¿Quién es?, preguntó finalmente Naruto. No había caído completamente en el suave abrazo del sueño cuando Orochimaru había entrado en la habitación, en lugar de eso, había estado medio adormilado durante probablemente la última hora, lo que todavía lo dejaba bastante somnoliento. Estar arropado con fuerza, si recordaba, y rodeado por un montón de hijos, ciertamente no ayudaba a evitar ese sentimiento. No entendí su nombre. No se había molestado en preguntar, ahora que lo pensaba. Pero afirman estar aquí en nombre de O. Naruto inmediatamente sacó su mente del cansancio brumoso que tiraba de ella con tanta nostalgia. ¿Era una serpiente? Eso haría que esta fuera la primera vez que acudían a él, a menos que contara Sakoshi, quien había llevado a Guren y su equipo a Kirigakure para ayudarlo, desde que recibió el amuleto. Su mejor suposición sobre por qué vinieron ahora fue que tenía que estar relacionado con el hecho de que ya no lo usaba, lo cual parecía faltar, o con la sangre que le había regresado la última vez que intentó convocar a uno de los hijos de O. Quizás sintieron que todavía les debía por las veces que había podido utilizarlos. ¿Sería simplemente su suerte que O quisiera algún tipo de pago por las tareas que sus hijos habían completado y que la sangre solo hubiera sido el costo de convocarlos en primer lugar? Ciertamente explicaba por qué Asun siempre estaba dispuesto a ayudar a pesar de la sospechosa malicia que parecía gotear de su voz. La presentación falsa también se habría debido a que no tuvo más remedio que cumplir con la tarea para que O pudiera cobrar una deuda más tarde. Solo pensar en eso ya estaba empezando a poner a Naruto de mal humor, por lo que quienquiera que la serpiente dorada hubiera enviado tenía mejores esperanzas de que ese no fuera el caso.
No, exactamente, Orochimaru realmente debería haber preguntado qué diablos era antes, porque describirla de manera concisa sería un esfuerzo interesante. Sin embargo, definitivamente estaban bajo su dominio. Eso era completamente exacto sin intentar describir a una mitad serpiente, mitad mujer en la oficina de su ahijado. Podría describirlos de una manera más detallada, pero el objetivo era que no se interesara tanto como para ir a verlos de inmediato. Por supuesto, Orochimaru conocía lo suficiente a su ahijado como para saber que era poco probable que eso sucediera. Ya había mencionado a Aoi la participación de un dios, seguramente requeriría la atención inmediata de Naruto. Como era de esperar, Naruto salió de las mantas y se abrió paso con cuidado entre sus hijos hasta liberarse por completo de la prisión en la que se había convertido su cama. Uno de los lobos ya se había escondido en el armario del joven daimyo y regresó a tiempo para arrojarle un par de pantalones negros que se puso rápidamente. No parecía demasiado preocupado por usar nada más. De hecho, Orochimaru tenía una fuerte sospecha de que había sido completamente consciente de que se dirigía a hablar con un mensajero de O vestido únicamente con sus boxers, pero le dio al lobo, quien trajo los pantalones, un rápido asentimiento en agradecimiento. Orochimaru se apresuró a seguir a su ahijado, a una distancia respetuosa, mientras continuaba hacia su oficina. El serpiente sabio quería estar cerca para lo que estuviera por suceder. Realmente preferiría estar en la misma habitación o lo suficientemente cerca como para escuchar, pero pensó que eso podría ser sobrepasarse un poco de sus límites. Naruto toleraría mucho de él. Tenía la sensación de que le seguía la corriente un poco más, cuando era un hombre, simplemente para compensar el hecho de que no haría otras cosas, pero dondequiera que el límite real fuera escuchar a escondidas su conversación con el mensajero enviado por una deidad, probablemente estaba más allá de él por un margen sólido. Probablemente O tampoco estaría muy contento y, a pesar de su falta de respeto anterior, Orochimaru disfrutó de los beneficios de ser el sabio serpiente. Si llegaba demasiado lejos en el lado malo de la gran serpiente, tenía el buen presentimiento de que esos días terminarían rápidamente. Enterarse de las cosas unos minutos antes simplemente no valía la pena perder su contrato de invocación. Naruto le diría lo que el mensajero había traído con ellos. Probablemente, Hokage-sama. Aku saludó a Sarutobi detrás del escritorio cuando ella entró a su oficina. Con pasos rápidos tomó posición directamente frente al orgulloso arce pulido que había servido a cada Hokage desde la fundación de Konohagakure no Sato y el nacimiento de las aldeas ocultas. Yuki-san. No esperaba que regresaras a Konoha tan rápido. Confío en que todo esté bien con los suministros que hemos enviado para ayudar a Kirigakure. Una de sus cejas se alzó lo suficiente como para ser notable. Sí, Hokage-sama, los suministros que envió han sido de gran ayuda mientras nos recuperamos de tantos años de conflicto. Sé que a Mesama le gustaría que le expresara nuestra gratitud una vez más. Por supuesto, Konohagakure siempre está feliz de ayudar a sus aliados. El hombre juntó las manos sobre su escritorio. Entonces, ¿qué es lo que te trae de regreso a nuestro gran pueblo? Además de agradecerles por los suministros, nos gustaría expresarles aún más nuestro agradecimiento por permitirnos la información que solicitamos. Los ojos de Aku se posaron brevemente en el anciano sentado al lado del escritorio, fumando serenamente en su traje antes de regresar hacia Asuma para pedirle permiso. El Hokage también miró a su padre y sopesó brevemente la decisión antes de dar un movimiento de muñeca y asentir con la cabeza. Está bien, decidió. De todos modos, no era como si el Sandaime no fuera a descubrirlo eventualmente. Probablemente no estaría muy contento considerando que parecía tener una debilidad por el ex Uzumaki, pero eso era algo con lo que Asuma iba a tener que lidiar después de que su invitado se fuera. Puedes hablar libremente. Aku asintió comprensivamente y buscó en su bolso para sacar el archivo que Kirigakure le había regalado, colocándolo suavemente sobre el escritorio y deslizándolo hacia el Godaime. La ceja de Asuma se alzó un poco más notablemente esta vez, mientras su mirada iba entre el archivo devuelto y Aku. ¿Sabes que ese archivo era una copia, Yuki-san? Mizukage Dono no necesitaba devolverlo. A su lado, Hiruzen se enderezó con interés al notar el nombre en el archivo, lanzando una mirada de desaprobación a su hijo antes de sacudir la cabeza con decepción. ¿Estás molestando a las bestias dormidas otra vez, Asuma? Pensé que ya habíamos repasado esto. Es un shinobi de Konoha asociado con la Casa de los Lobos. Es justo que conozcan el rostro de alguien que podría usar su alianza con nosotros para promover las causas de aquellos que convirtieron Kirigakure en escombros. Hiruzen asintió de lado. Eso tenía sentido, simplemente no le gustaba la idea de agitar a los lobos, otra vez.
Asuma ya había hecho suficiente daño, ¿quién podía decir que sería lo último que llevaría su paciencia al límite? No solo eran un aliado actual, en el sentido de que también querían proteger a Konoha, lo cual sería un completo desperdicio descartarlo tan fácilmente, sino que, como Asuma había temido originalmente, ya estaban aquí en Konoha y eran capaces de causar bastante daño. Si te preocupaba que se volvieran contra ti, lo último que querías hacer era provocarlos mientras estaban en medio de tu aldea. Eso debería haber sido sentido común. La única vez que podrías hacer lo contrario sería cuando estuvieras seguro de que podrían ser aplastados rápida y completamente. Ya sabes, como el Uchiha, al menos en su mayor parte. Un grupo como los lobos donde ni siquiera tenían una estimación de sus números. No querías eliminar a algunos de ellos solo para que aquellos a los que te perdiste arremetieran contra tus civiles. Me temo que su cara es más que eso. Aku se inclinó y abrió el archivo para mostrar la imagen de Genin Naruto. No fuimos completamente honestos con usted cuando solicitamos este archivo, Okage-sama, y por eso espero que pueda perdonarnos. Los ojos de Asuma se entrecerraron. Explicar. Su tono no dejaba lugar a la discusión ni a la negativa. Afortunadamente Aku no tenía intención de hacer ninguna de las dos cosas. Durante la batalla final de la rebelión del linaje de Kirigakure, el propio Tsukuyomi se unió a la batalla. Llegó a mitad de camino con sus lobos, que habían estado destruyendo sistemáticamente las bases por las que rotaba la rebelión. No logro ver la correlación. Asuma no lo hizo, pero Aku también pudo ver la expresión del Sandaime, que no intentó ocultar la comprensión que se dibujó en su rostro con los más mínimos indicios de resignación. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. Si me permite terminar, Okage-sama. Ella no esperó su permiso. Por lo que tengo entendido, entró en la batalla sobre la espalda de una serpiente púrpura gigante. El Andaime en realidad parecía más sorprendido por esto que el Godaime, que reconfirmó que estaba familiarizado, hasta cierto punto, con Tsukuyomi y que en general sabía qué esperar de él. Aparentemente esto quedó fuera de eso. Y finalmente me encontré con Oshigaki Kisame y mi padre Momoichi Sabusa. Durante su pelea con ellos, la forma en que todo el rostro de Hiruzen palideció le dijo a Aku que cualquier información que tuviera sobre Tsukuyomi, que parecía ser poco más que su identidad, era muy deficiente. O tal vez fue algo en esa identidad lo que hizo que las cosas fueran tan malas. Mei había hablado bastante sobre su edad y el hecho de que, después de todo, todavía era un genin. Quizás el Sandaime estaba pasando por los mismos pensamientos sobre el asunto ahora. Supuso que probablemente era mucho para asimilar, especialmente si pensabas que los conocías anteriormente. Vine a ofrecer mi ayuda. Ella no mencionó el hecho de que había estado vomitando yokai de su cuerpo como si no hubiera un mañana. Ese no era realmente el enfoque aquí y, en realidad, si alguien iba a saber sobre eso era la aldea en la que había pasado su vida. Probablemente tuvo algo que ver con el Kyuubi como un pseudo Jinchuriki. Se dijo que hubo casi tantos pseudo Jinchuriki del Kyuubi a lo largo de la historia como Jinchuriki legítimos para los 9. A la gente realmente le gustaba el Kyuubi, pensaban que sería el mejor pseudo Jinchuriki, o su yokai era simplemente ridículamente fácil de conseguir. Aku también era muy consciente de cómo sonaba haber acudido en ayuda de dos espadachines legendarios de Kirigakure contra Tsukuyomi. El Godaime estaba empezando a parecer seriamente preocupado por eso y el Sandaime parecía estar a punto de ahogarse con el aire. Mientras estuve allí nos enteramos de que supuestamente tenía vínculos con Uzumaki en algún momento. Por eso solicité información sobre Genin Naruto de la forma en que lo hice. Asuma parpadeó 2 veces, procesando, antes de que su cabeza bajara al archivo abierto en su escritorio. No había manera, ¿verdad? Volvió su atención a Aku con una mirada en blanco y sin diversión. Tienes que estar bromeando. Estaba casi en su oficina cuando un lobo corrió hacia él con una bolsa de kunai, obviamente incómodo con la idea de que su padre se reuniera con un invitado desarmado. Tenía sus cadenas, por supuesto, y ellos definitivamente lo sabían, pero si les tranquilizaba saber que tenía una espada física sobre su persona, entonces los complacería sin pensarlo ni un segundo. Se lo ató a la pierna y alzó la mano, y el lobo tuvo que inclinarse ligeramente hacia abajo, para revolverles el pelo. Gracias, niña. Incluso con la máscara quitándose la cara, parecían increíblemente satisfechos consigo mismos y con un saludo se despidieron. Naruto los vio irse, notando al Sasukemaru con el que se cruzaron en el camino. Si pudieras quedarte fuera de la oficina, por favor, Orochimaru, me gustaría hablar con ellos en privado. Te llamaré si te necesitan. Por supuesto, Naruto-kun. Para eso estoy aquí.
Naruto no estaba completamente seguro de si Orochimaru estaba diciendo que ese ya había sido el plan o simplemente estaba usando esa expresión de manera servil para decir que cumpliría con la solicitud de Naruto. Había una buena posibilidad de que fueran ambas cosas, si realmente lo consideraba, pero suponía que cualquiera de las dos era aceptable al final, así que no importaba mucho. Hizo una pausa por un breve segundo mientras llegaba a la puerta de su oficina, preguntándose si debería haberse buscado una camisa antes de reunirse con un mensajero de O, pero procedió a entrar con toda la confianza que poseía el daimyo de Nami no Kuni. Lo cual era, muy posiblemente, más de lo que debería haber hecho. No podía decir que hubiera esperado la vista que lo recibió, en lo más mínimo. Lo primero que notó, naturalmente, fue que ella era hermosa. Piel bronceada y cabello largo y oscuro, ella era un poco más alta que él y los músculos que podía ver le recordaban mucho más a una kunoichi cuidadosamente tonificada que a un civil. Los ojos que se fijaron en él eran de un rojo brillante que contrastaba bien con su piel y su rostro poseía una cualidad suave y angular. Estaba bastante seguro de que eso era contradictorio, pero no tenía mejor manera de describirlo. Podía ver las líneas de su mandíbula, sus pómulos y su nariz, pero ninguna de ellas era específicamente nítida, solo, bien definida. Era una mirada menos dura que no restaba nada a la sensación de realeza que ella proyectaba. Lo segundo que notó fue que, al igual que él, ella estaba en topless. Pero la tercera cosa, la más sorprendente con diferencia, tuvo que haber sido el hecho de que su cuerpo se convirtió en el de una serpiente justo debajo del estilo de lo que deberían haber sido las caderas. No estaba seguro de si todavía se considerarían caderas si ella en realidad no tuviera piernas. Las escamas de la parte inferior de su cuerpo, o tal vez simplemente la cola, eran más claras que su piel y brillaban de una manera que le recordaba al cobre pulido. Ciertamente entendió lo que Orochimaru había querido decir cuando dijo que el mensajero estaba definitivamente bajo el dominio de O. Eso fue bastante inconfundible. Aún así, ya había tratado con hijos de O antes, esto no debería ser diferente. Al cerrar la puerta suavemente detrás de él, fue consciente de ella, y no había duda de que era ella, aunque sí se preguntaba qué tan necesaria era esa parte de la anatomía en realidad. Sus ojos se fijaron en él mientras se dirigía hacia su escritorio y se deslizó en su silla. Tomó nota del amuleto de O sobre su escritorio, pero lo ignoró deliberadamente. Sabía con certeza que no estaba allí donde lo habían dejado. Juntando las manos, le lanzó a la mujer serpiente una mirada expectante. «Bien», preguntó después de un momento de mirada silenciosa. «Me dijeron que deseabas hablar conmigo». A Aki se le tomó unos momentos más encontrar su lengua. Este era el sumo sacerdote, el que se llamaba Naruto y se hacía llamar Tsukuyomi. ¿Por qué diablos se puso el nombre de la deidad de la luna cuando solo una mirada en el espejo debería haberle mostrado fuego y luz? Su cabello carmesí caía por su espalda como un río de llamas, mientras su pálida piel reflejaba suavemente la luz de la habitación. Ella no sentía que el color de sus ojos realmente le sentara bien, pero la intensidad de ellos le recordaba la mera presencia de O. Sin embargo, esa piel suya estaba marcada por una serie de marcas. Tatuajes, si recordaba bien. Cubrían ambos brazos y la mayor parte de su pecho. Lo más extraño de ellos era que parecían brillar débilmente por sí solos, algo que Aki no podía decir que había visto cuando los hijos de O interactuaban con los humanos primitivos. Parecería que su amor por decorar sus cuerpos no había disminuido con el paso de los milenios. Aún así, todo en él parecía reflejar la luz de O, porque, oh, no. Eso tenía cierto sentido, ¿no? Era la luna la que reflejaba la luz del sol cuando el sol estaba fuera de su alcance. Proporcionó la luz del sol a un mundo que carecía desesperadamente de ella, pero nunca pudo ascender al mismo nivel que el otro cuerpo celeste. Los sumos sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes, en realidad, tendían a seguir el modelo del sol. Ya fuera así como se vestían, con qué se rodeaban o incluso simplemente cómo se referían a sí mismos, siempre fue un intento de emular directamente la gloria de O. Esto, sin embargo, era algo nuevo e interesante. Modelarse a partir de la luna para mostrar la luz de O era algo que no había visto antes. A ella le gustó un poco. También había algo extrañamente viejo en su presencia, pero Aki sí descartó la idea. O lo había tocado, eso seguramente dejaría ecos del dios mayor. Era curioso que el eco hubiera logrado permanecer cuando el olor de O se había desvanecido tanto de su persona. Semanas sin el amuleto habían reducido en gran medida el inconfundible sabor de O de su piel.
Pero todavía estaba allí, y eso fue suficiente para que Akishi confirmara que efectivamente se trataba del sumo sacerdote de O que buscaba. Sumo sacerdote, ella se debatió sobre qué nombre usar por un segundo, pero se decidió por su nombre de nacimiento. Se lo había dado a Aya, así que eso es lo que Akishi usaría hasta que pidiera lo contrario. Naruto, soy Akishi. Quinto nacido de los 7 hijos mayores de Greato. Naruto alzó una ceja mientras el silencio descendía por la habitación. ¿Y? ¿Se suponía que debía quedar impresionado? ¿Esperaba que él se presentara cuando ya había dicho su nombre? Lo que fuera que estuviera buscando, no lo encontraría a menos que lo pidiera. Se atragantó con la sorpresa por un segundo y tuvo que recordarse a sí misma que el sumo sacerdote solo había interactuado con crías. El propio Grano me envió desde la base del monte sagrado a Oji para hablar contigo en su nombre. ¿Y qué tiene que decir Grano, niña? Eso, dolió. Akishi esperaba que ella no hubiera hecho una mueca demasiado notoria cuando la llamó así. Ella no tenía el orgullo de Abari, pero según no era una anciana. Ella era casi tan vieja como la humanidad misma. ¿Quién era él para llamarla niña? Como lo favorecía, se mordió la lengua, no queriendo empezar con el pie izquierdo. Además, probablemente simplemente no se dio cuenta de la importancia de ser un anciano. Demonios, no sabría mucho sobre O y sus hijos. Se inclinó por la cintura en una profunda pero breve reverencia. Estoy aquí para ofrecer las más sinceras disculpas a los hijos de O, específicamente a mí y a los otros ancianos que no responsabilizaron adecuadamente a Asun durante el tiempo que estuvo sirviéndoles y le permitieron enviar a una Aya mal preparada en su lugar. Naruto guardó silencio por unos momentos, pero cualquier pensamiento que tuviera No se reflejó en su mirada penetrante. Así que Greato te ha enviado a hablar en su nombre, ¿verdad? Suena más como si te hubiera enviado a disculparte por la incompetencia de Aya. Su tono de voz dejó claro que no estaba impresionado. El hecho de que Aya no pudiera hacerlo por sí misma ya era bastante malo, pero ahora este anciano estaba mintiéndole en la cara acerca de hablar en nombre de O. ¿Pensaste que mentirme de repente le haría ganar mi favor? ¿Que decidiría aceptarla como mi convocatoria personal? Oh. No, en absoluto, sumo sacerdote. Akishi rápidamente se dio cuenta de su error. Este fue muy particular con sus palabras, ¿no? Tendría que tener más cuidado. Mi presencia aquí es para cumplir múltiples propósitos, el primero de los cuales es disculparme por todos los hijos de Greato. Como mayores, nos corresponde a nosotros enseñar y observar las acciones de los más jóvenes. Que no nos dimos cuenta de la manera en que Asun estuviera cumpliendo con sus deberes es una señal de vergüenza contra nosotros. ¿Asumes que Asun me falló? La ceja de Naruto se levantó de nuevo. Sus palabras ocasionalmente sobrepasaban sus límites, pero siempre se retiraba rápidamente y hacía lo que se le pedía. A pesar de la traición en su lengua, sabía que cumpliría mis instrucciones. Pero, Akishi se quedó momentáneamente sin palabras. El sumo sacerdote parecía como si estuviera satisfecho con Asun. Teniendo en cuenta lo que todos los ancianos sentían por él en ese momento, era en parte culpa suya que Akra ya no estuviera entre ellos, era difícil imaginar que alguien estuviera satisfecho con algo de él. Por supuesto, se dio cuenta, Naruto tampoco conocía el alcance total de sus acciones. Sin duda, eso ayudaría a explicarlo. Tiene mis disculpas, sumo sacerdote, se me había olvidado que no sería consciente de la gravedad de algunas de las acciones de Asun. Explícate, entonces. Su orden fue breve y directa, pero siguió pareciendo menos que impresionado. Era casi como si él le estuviera permitiendo explicar solo para complacerla, lo que le irritaba las escamas. No podía ser que no le importara, tenía que ser que simplemente no lo sabía. Cuando llamaste por primera vez a uno de los hijos de O, Asun fue a quien el amuleto arrancó de Augoku y lo trajo a este plano mortal. Cuando llegó, era su deber unirse a ti como tu invocación personal para que tuvieras una conexión con Grano mismo y podría asumir el manto de sumo sacerdote. Como usted sabe, él no. Naruto levantó una mano para interrumpirla. ¿Estás diciendo que porque no he estado ligado a uno de sus hijos no soy el sumo sacerdote? Sí, ella asintió, segura de que su rostro probablemente se había iluminado considerablemente ahora que él estaba empezando a comprender. Debido a que Asun no cumplió con sus deberes, actualmente no eres el sumo sacerdote y no lo serás hasta que te hayas unido a uno de los hijos de O. Dejaría de lado el hecho de que sería ella por ahora, podría sacar el tema en un momento. Ella no estaba en absoluto preparada para que las siguientes palabras salieran de sus labios. Bien, entonces tu visita no tiene ningún propósito. Toma el amuleto y déjame, tengo trabajo que hacer. ¿Qué? ¿No me escuchaste?
Toma el amuleto y vete. Dáselo a tu sumo sacerdote o algo así, no es de mi incumbencia. Hizo una pausa por un segundo y Akisi pensó que podría estar reconsiderándolo. Esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. Cuando hables con O, dile que su hijo Koshi extraña el sonido de su voz. Estaría agradecido por la oportunidad de escucharla por última vez antes de su fallecimiento. También deseaba que supiera que no sostiene sus acciones contra él, fue un honor haber sido elegido. Probablemente fue malo que su primera comprensión fuera que ella no lo había impresionado porque ya se había reunido con Akian-ji. Era el primogénito, el hijo predilecto. ¿Cuál era la apariencia del quinto nacido en su oficina en comparación con eso? Más que eso, es obvio que a Koshi también le había gustado el elegido de O si estaba dispuesto a confiar en él para transmitir ese mensaje. Greato había mencionado que el sumo sacerdote llevaba un mensaje para él de parte de Akian-ji, tenía que haber sido eso. No habría sabido lo que se había dicho, tenía que saberlo, el sumo sacerdote lo habría aprendido en el plano mortal, pero escucharlo de labios del sumo sacerdote habría sido lo más parecido a hablar directamente con Akian-ji. También le habría permitido responder. Había una buena razón por la que los resultados de las acciones de Asun habían llevado a su creciente ira, especialmente cuando los ancianos parecían no poder encontrar una manera de rectificar el problema. No puedo. Una burla escapó de los labios de Naruto cuando la interrumpió. Aya dijo más o menos lo mismo. Inútil. Él te ha confiado esas palabras, no puedo ser yo quien las diga. El rostro de Naruto adquirió una expresión pensativa durante unos segundos mientras aceptaba sus palabras, pero rápidamente desapareció nuevamente. Muy bien, puedo ver la importancia de eso. Akisi sintió que todo su cuerpo se relajaba de alivio solo para volver a paralizarse de pánico mientras él continuaba. Tendré que hacerle saber a Koshi que no podré cumplir el favor que me pidió porque no soy el sumo sacerdote y su hermana no le prestará su ayuda en el asunto. Estoy seguro de que lo entenderá. No, eso no es lo que quise decir. Estoy aquí para ayudarte a unirte a uno de los hijos de O para que puedas asumir el manto de sumo sacerdote. Podrás entregárselo personalmente a Greato. ¿Y por qué querría eso? Nuevamente Akisi se quedó sin palabras. ¿Por qué no querría ser el sumo sacerdote de O? Él sería la representación de una deidad en el mundo mortal, no podía pensar en ningún humano que hubiera conocido que rechazara algo así. Demonios, las cosas que se habrían hecho el uno al otro solo por tener la oportunidad de ocupar ese puesto eran absolutamente horribles. Serías el sumo sacerdote de O. ¿Por qué no querrías eso? Tanto el hombre como la serpiente se someterían a tu voluntad bajo la gloria de O. La influencia. El poder. A medida que los templos de O regresan al mundo, las riquezas reunidas por sus fieles estarían a tu disposición. No parecía impresionado en lo más mínimo. Soy Tsukuyomi, daimyo de Nami no Kuni y su joya de la corona Anaime, la ciudad portuaria más rica del mundo. Soy el líder de la casa imperial de los lobos de Inokuni y tengo influencia sobre 3 de los clanes nobles de Konohagakure. Tengo dentro de mí 2 del Gran Bijul y una conexión con un tercero. ¿Qué poder, riqueza o influencia encuentras que me falta? Grano es el sol. Se encontró exclamando antes de poder considerar si era una buena idea. Sabía que debía tener cuidado con sus palabras, ella era la manipuladora por el bien de O, pero escucharlo cuestionar los beneficios de servir a O era casi demasiado. Solo el honor de poder cumplir su voluntad debería haber sido recompensa suficiente para cualquiera. La influencia de O se extenderá por todo el mundo una vez más, no hay comparación con eso. Su mirada no cambió. Tendría que estar en desacuerdo. Mis lobos ya se están extendiendo. No necesito un dios para eso. ¿Qué más podría ofrecer ella realmente? No podía hacer promesas a O, todo lo que podía hacer era mencionar cosas que otros sumos sacerdotes habían disfrutado al servicio de la gran serpiente dorada. Sin embargo, había hecho uso de Asun. Quizás prevalezca la afición por la invocación. La capacidad de convocar a los hijos de O para pedir ayuda no es nada de lo que burlarse. Seguramente con nuestra ayuda tus lobos podrían propagarse mucho más rápidamente. No tengo ningún trabajo para los hijos de O que mis lobos no puedan hacer. Eso le dolió, pero ella continuó en la misma línea. Si ella pudiera convencerlo de algunos beneficios, tal vez él realmente consideraría hacerlo. Eso haría su trabajo mucho más fácil. Tus lobos pueden ser capaces, pero seguramente llegará un momento en el que podrás hacer uso de las serpientes. Después de todo, somos mucho más sutiles y podemos llegar a lugares que otros no pueden. También somos mucho menos sospechosos si nos encuentran que si uno de tus lobos lo fuera, no hay nada que lo vincule contigo.
Ese fue un buen punto, pero... Volvió a alzar una ceja. ¿Sutil? Él hizo un espectáculo mirándola de arriba a abajo. No es la palabra que usaría. Incluso como serpientes, he visto a Asun. Las serpientes normalmente no son de ese color. Subió un punto justo, pero, antes de que ella pudiera objetar, él continuó. Además, no necesito a los hijos de O para eso. El gran anciano Koshi ya me ha prometido la ayuda de sus descendientes. Naruto era muy consciente de que dicha promesa probablemente dependía de que él siguiera siendo el sumo sacerdote, pero valió la pena por el pánico que se extendió por el rostro de Akishi. Por favor, debe haber algo que podamos hacer para demostrarte nuestro valor. ¿Algo que puedas hacer? ¿Había una tarea específica que necesitaba hacer o algo que lo ayudaría y que había descartado como demasiado improbable para siquiera intentarlo? No creía que hubiera, espera. Había una cosa que lo ayudaría mucho y que sería más que difícil de lograr correctamente. Si pudieran lograrlo, podría haber el valor de contar con su ayuda de forma permanente. Honestamente, sabía que probablemente debería asumir el puesto para evitar enojar a una deidad, pero al final fue su error el que hizo esto posible. Si quería enfadarse con alguien, podía descargar su ira contra Asun y cualquier otro anciano que hubiera. Hasta que Akishi le demostrara su valía, los asuntos de las serpientes no eran asunto suyo. Muy bien, tengo una tarea para ti. Akishi no pudo relajarse ante esas palabras, debido a la expresión fría en su rostro. Era obvio incluso antes de dárselo que no esperaba que ella fuera capaz de lograrlo. El daimyo de Yunokuni, sin saberlo, se interpone entre mis planes y yo. Su esperanza comenzó a crecer de nuevo. ¿Matar a algún humano? Fácil. Regresaría a Ugoku en una semana. Fue rápidamente arrancado. Quiero que te infiltres en su palacio, elimines a su familia y te hagas pasar por ellos para otorgar el control de Yunokuni a los lobos sin que el resto del mundo lo sepa. ¿Qué? Eso es imposible. Ella proclamó. Por favor, debe haber algo que realmente podamos lograr para demostrar nuestro valor. Si no puedes realizar las tareas requeridas por mis objetivos, no te necesito. Darte algo solo porque sé que puedes hacerlo sería un esfuerzo inútil y no me demostraría nada. Sus ojos eran duros e indiferentes. No encontraría ninguna simpatía por parte de este hombre. O ella le demostraba su valía o él se libraría de ella. Sospechaba que él estaría satisfecho con cualquiera de los resultados. Entiendo, sumo sacerdote. Ella agachó la cabeza e hizo una mueca ante sus siguientes palabras. En este momento, no soy más sacerdote para tu padre que tú para la luna. Si demuestras tu valía, asumiré el manto por completo. Ese sí, Naruto-sama. Tus palabras son sabias. Hizo una pausa, cambiando su peso mientras reunía el coraje para su siguiente pregunta. Ella era una serpiente antigua, una de las mayores de A, pero ahora mismo el futuro de su padre y de todos sus hermanos dependía de ella y de su capacidad para persuadir a este joven. Se suponía que las serpientes eran buenas en eso, pero ¿qué esperaba realmente poder lograr contra alguien favorecido para convertirse en el sumo sacerdote del dios serpiente? Sus tácticas habituales no iban a funcionar. En cambio, tendría que seguir sus reglas hasta que él estuviera lo suficientemente satisfecho como para aceptar el papel que debería haber desempeñado adecuadamente hace muchos meses. ¿Cómo vamos a llegar a este reino e interactuar con tu mundo sin la ayuda de padre? ¿Seguramente le permitirías enviarnos aquí en formas más apropiadas? ¿Podría? Naruto levantó una ceja elegante. Esa es una suposición audaz, serpiente. La forma en que lo dijo hizo que pareciera más gusano y ella retrocedió. Nunca antes había sentido que debería avergonzarse de ser uno de los hijos de A, pero su tono la hacía sentir sucia. Aquí, él no esperó ningún tipo de disculpa, y ella tuvo la buena sensación de que a él no le habría importado una de todos modos. En lo que a él probablemente concernía, esta iba a ser su última interacción con A o sus hijos, ya que les asignó una tarea imposible para ganarse su favor y demostrar su competencia. No esperaba que tuvieran éxito y probablemente tampoco quería que lo hicieran. El amuleto dorado de su padre fue arrojado perezosamente hacia ella mientras él se levantaba de su escritorio y ella lo atrapó suavemente entre sus manos ahuecadas. Usa eso, si es necesario. En cuanto a tus formas, ¿no eres de Cibers? Él cuestionó. Una vez más, la forma en que hablaba de algo de lo que normalmente estaban orgullosos hizo que la vergüenza corriera por sus venas y no podía entender por qué. Engañar, hacer trampa, prometer, traicionar. Haz lo que tengas que hacer para obtener el control de Yunokuni o no volver a mostrarte nunca más ante mí. Así que giró el amuleto en sus manos, agarrándolo con fuerza como si fuera a dejar caer el símbolo sagrado y su rotura oscurecería los cielos por la eternidad.
padre no aceptará nuestra sangre como sacrificio por este amuleto. Entonces busca otro. Fue recortado e indiferente. Tenían las herramientas más importantes y podían recolectar el resto de los recursos que necesitaban por su cuenta. Solo el elegido Pora puede convocarnos con su sangre. Naruto la miró fijamente, con ojos morados duros y cautelosos. El silencio reinó durante casi un minuto antes de que murmurara que así sea. Casi demasiado rápido para que ella lo viera, sacó un kunai de su pierna y le cortó el brazo, la sangre se derramó rápidamente de su carne a su escritorio y hasta los pisos de madera. Ahí está tu sangre, entonces. Metió el kunai en su escritorio y señaló el creciente charco carmesí. Úsalo con sabiduría. Rescatando rápidamente la pila de papeles que Orochimaru había dejado en el escritorio, salió de la oficina, una cadena cerró la puerta detrás de él, y Akishi se apresuró a encontrar todo lo que pudo para evitar que el precioso líquido se desperdiciara. Lo único que pudo encontrar para usar terminaron siendo las cortinas que enmarcaban la ventana, que inmediatamente fueron bajadas y utilizadas para absorber todo lo que pudo del piso antes de que la madera sedienta pudiera devorarla con avidez. El jarrón cerca de la ventana terminó con el honor de contener la sangre al final, colocado debajo del escritorio para recoger cualquier cosa que se derramara y con la sangre de las cortinas escurrida para que ella pudiera intentar recolectar más. Cuando hubo tomado todo lo que pudo, metió cortinas en la parte superior del jarrón a modo de tapa improvisada hasta que pudiera encontrar algo más adecuado. En realidad, había muy poco dentro y la pérdida de algo le entristecía el corazón. La culpa, sin embargo, de ser la razón por la que la sangre de los elegidos de O había sido desperdiciada tan cruelmente, incluso por su propia mano, pesaba mucho más sobre sus nuevos hombros que cualquier otra cosa. Se suponía que ella estaría aquí para traerlo de regreso a la luz de hoy, sin embargo, todo lo que parecía capaz de hacer era ganarse su ira y causarle daño. A pesar de eso, se armó de valor lo mejor que pudo. Así que le habían encomendado una tarea y ella haría lo que fuera necesario para llevarla a cabo. Realmente estaba empezando a desear haber presionado más a Ahari para que fuera a quien enviaran aquí. Tienes que estar bromeando. Aku se mordió la lengua por un momento mientras el Godaime miraba entre ella y su padre con incredulidad. No hay manera de que puedas esperar que crea que Genin Naruto es en realidad el Daimyo de Nami no Kuni. ¿Y por qué no? El Sandaime le dirigió una mirada penetrante. Aquellos más jóvenes que él han ascendido a puestos similares antes. Asuma comprendió algo, pero su comprensión quedó a un lado por un momento mientras aclaraba su postura. Los daimyo más jóvenes lo han sido, estuvo de acuerdo. Por herencia del puesto. No por conquista. Al menos eso lo sabía. Y el hecho de que sea un daimyo no es lo que me cuesta creer. De acuerdo, todavía era ridículo, pero era Nami no Kuni. Cualquier shinobi podría haber matado a Gato y sus matones antes de declararse el nuevo daimyo. Su asociación con Inokuni para respaldar su reclamo se compró más o menos con derechos comerciales y regulaciones preferenciales. Nada que a nadie más le hubiera resultado difícil repetir. ¿Estás tratando de decirme que un genin de Konohagakure se enfrentaba a Oshigaki Kisame y Momoichi Sabusa y que los dos terminaron necesitando ayuda? Hemos tenido algunos prodigios, pero eso es jodidamente ridículo. Hizo una pausa antes de lanzar una leve mirada a su padre. Aunque aparentemente ya sabías que Genin Naruto era Tsukuyomi. Hiruzen asintió. Lo hice. Tansou me lo llamó la atención hace algún tiempo. Hizo una pausa para pensar. Justo después de que se convirtió en el daimyo de Nami no Kuni, si mal no recuerdo. Tampoco le creí al principio, pero Naruto es definitivamente Tsukuyomi. Claro, él es un daimyo. Asuma agitó una mano con desdén. Bien. Puedo creerlo. Pero en ese caso no hay manera de que Tsukuyomi estuviera en esa batalla. No creo que tenga más de una docena de misiones a su nombre, un shinobi de rango B debería tener más de un rival para él. Aku metió la mano en su bolso y sacó una carta dirigida al Godaime. Mei-sama escribió para informarte, pero también creyó que era mejor escucharlo de un mensajero real. Ella fue quien confirmó su identidad después de que tuviéramos la foto de Genin Naruto. ¿Entonces ella vio su cara?, preguntó Hiruzen. No creo que haya hecho ningún tipo de aparición pública sin cubrirse la cara de algún tipo. Ella lo hizo. Después de que él mató a Yagura, intercambió algunas palabras con ella antes de caer desde la torre Mizukage. Espera. Asuma levantó una mano para que ella hiciera una pausa. ¿Él mató a Yagura? ¿Al Yondaime Mizukage? ¿Ese fue el resultado? Sí. Ella asintió una vez. Pero si quieres ser técnico, fue el Zambi arrancado de su cuerpo lo que mató a Yagura.
Tsukuyomi lo abrió mientras Mei-sama estaba frente a él. El hecho de que Tsukuyomi, o Naruto, más bien, le tomaría un tiempo acostumbrarse a eso. Haber apuñalado a su aliado por la espalda no era ningún tipo de sorpresa. La Casa de los Lobos ya era bien conocida por haber ascendido a través de la traición. Lo sorprendente fue tanto el hecho de que había sido capaz de abrir un biju como el tipo de velocidad sugerida por el hecho de que lo hizo en medio del combate. Asuma no era un maestro de focas, no diría que sabía más que cualquier otro shinobi promedio de Konoha, lo cual era suficiente para identificar y hacer uso de sellos prefabricados, pero incluso él sabía que era una hazaña absolutamente ridícula. Sin embargo, justifica una pregunta muy importante. ¿La rebelión tenía un maestro de focas para lidiar con los Sanbi? Esa era una forma en que la Casa de los Lobos arruinaba a la mayoría de Kirigakure. Deja que el maldito biju haga todo el trabajo. Nosotros, no lo necesitábamos. Ella apartó la mirada por un segundo, tratando de encontrar una buena manera de expresarlo, pero explicó antes de que le pidieran que aclarara. Según Mei, abrió el Sanbi de Yagura y luego inmediatamente lo selló dentro de sí mismo. Terminó en cuestión de segundos. El rostro de Asuma había vuelto a quedar completamente en blanco, pero Aqua aún podía ver los pensamientos corriendo por su cabeza en sus ojos negros. Su padre parecía preocupantemente enfermo, un Hokage que había servido a su aldea durante décadas parecía a punto de desmayarse en su asiento. Asuma hizo una pausa para terminar de tragar lo que le habían dicho. Eso es imposible. Él declaró. Ignorar la apertura que tomaría al menos unos minutos causar si no tuvieras intención de sellarlo en otro lugar. Ese era probablemente uno de los pocos conocimientos de Fuinjutsu que poseía, y solo porque un Hokage necesitaba tener una comprensión básica de cómo los biju fueron transferidos a nuevos anfitriones a medida que los Jinchuriki envejecían. Sabía que un ritual de sellado duraba en promedio 1 hora y media para un trabajo descuidado a menos que invocaras a algo como el Shinigami para sellarlo por ti. No, Hiruzen sacudió la cabeza lentamente. No para él. Se llevó la mano al puente de la nariz y se masajeó suavemente. Es la única persona en el mundo que podría lograr tal hazaña gracias a Minato. ¿Qué? Aku se hizo eco de la pregunta de Asuma, pero Hiruzen los despidió a ambos. No es algo en lo que debamos centrarnos en este momento. Asuma parecía listo para objetar, por lo que Sandaime le lanzó una mirada mordaz. Es un asunto de Konoha con el que lidiar. Comprenderlo no era el tipo de cosas que debían explicarse antes de que su invitado Asuma se diera e hiciera lo mejor que pudo para relajarse en su asiento. No estaba teniendo mucho éxito. Sí. Asuma asintió levemente en señal de acuerdo. Es un asunto de Konoha. Después de todo, él es uno de nuestros shinobi. ¿Y no fue ese un pensamiento aterrador? ¿Que alguien sería capaz de ocultar tanto delante de sus narices mientras se hacía pasar por un simple genin? Bien. Asuma se giró brevemente para mirar a su padre. Ante las narices de algunas personas menos que de otras, pero incluso entonces parecía haber sido capaz de ocultar muchas cosas sobre sí mismo y sus acciones. Eso era más que preocupante, especialmente considerando la relación ya bastante difícil de Asuma con la Casa de los Lobos. Por supuesto. Ake estuvo de acuerdo, alejándose elegantemente del tema. Estoy seguro de que esto es algo que preferirían abordar ustedes mismos ahora que se han enterado. Hizo una pausa por un segundo, tratando de decidir si realmente necesitaba preguntar, pero finalmente aceptó el hecho de que era lo correcto. No estoy seguro de quién se siente cómodo con esa información, pero me gustaría poder informar a Uzumaki Naruko. Siento que ella debería saberlo considerando que es su hermano. Se sentó en contemplación silenciosa durante unos segundos antes de asentir lentamente. No creo que eso sea un problema, puedes informarle. Gracias, Hokage-sama. ¿Tenías más preguntas para mí? Asuma había vuelto a sus pensamientos y no parecía que fuera a resurgir pronto. No, eso debería ser todo. Hiruzen ofreció una sonrisa cansada, obviamente conmocionado por el repentino aluvión de información. Si tenemos más preguntas mientras estés aquí, te enviaremos a buscar. ¿Estarás en Konoha por mucho tiempo? Desafortunadamente, unos días como máximo. Mei-sama me necesita en Namie para otra misión pronto. Había conocimiento en sus ojos, sin duda debido a sus décadas de experiencia. Ah, por supuesto. Bueno, disfrute su estadía y gracias por informarnos sobre esto. Le dedicó una mirada a Asuma, quien todavía estaba demasiado absorto en sus pensamientos para responder. Nos aseguraremos de enviarle las gracias a Mei Dono en Kirigakure también.
Hiruzen no estaba completamente seguro de poder agradecer genuinamente a alguien por intentar provocarle un ataque cardíaco, pero supuso que al final no era él quien tenía que expresar gratitud por la información. Después de todo, estaba jubilado y, por lo que parecía, no demasiado pronto. Si todavía hubiera sido el Kage en funciones y esto hubiera caído sobre su escritorio, probablemente se habría levantado y salido. No de su oficina, no, de la propia Konoha. Se habría retirado bastante felizmente en algún pueblecito oscuro, pasando el resto de sus días fumando en pipa y tal vez pescando a la orilla de un arroyo. En realidad, eso no parecía una mala idea ahora que lo pensaba. Quizás todavía era una opción. Fin del capítulo.